yo empecé a trabajar de crítico de cine en los 80, pero aún antes de trabajar de crítico trataba de ver todas las películas que se estrenaban. Una vez fue ver una película que era un invento que hizo un distribuidor argentino, o tal vez alguien que le vendió la película, se llamaba Excitación África. Era cine, era una mezcla, por lo menos 3 películas distintas, incluía estas películas mondocane de animales que se comen turistas y erotismo. Y iban valijeros era un término horrible, pero era oficinistas que se escapaban de la oficina con el maletín y se toqueteaban mirando, solo había hombres, en todos machirudos. Esta semana falleció Diego Curubeto, crítico de cine. La verdad que es una noticia que nos conmovió tremendamente porque además fue uno de los primeros entrevistados de este programa, que este programa empezó este año. Una persona que además es un personaje fascinante, que no nos cansábamos de escuchar, que de hecho se nos hizo corta la entrevista y que, bueno, nos queda ese testimonio. Recién escuchábamos un poco su voz en esa entrevista. Está subida a las plataformas para escucharla entera si tienen ganas. La verdad que lamentamos mucho esta noticia, pero bueno, queríamos un poquito nuestro homenaje es que siga sonando su voz en nuestro programa. Probablemente van a escuchar unas pastillitas en las próximas semanas que lo van a tener presente también. Y les recomendamos que lean su libro maravilloso. Estamos ahora sí cambiando el tono. La radio es así también, ¿no? Como que tenés una pálida y otra que en este caso es una reconstrucción de un hecho que también fue muy, muy, muy conmocionante para nuestra sociedad. Está con nosotros Juan Ignacio Polio. Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Director, en este caso, de Maelstrom 2001, un documental que reconstruye la investigación y sobre los asesinatos de Diego Lamaña, Gastón Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Ariel Benedetto durante la represión policial el 20 de diciembre del 2001. Para empezar a charlar un poco sobre esto, ¿cómo surge la idea de hacer este documental sobre este recorte en particular de esa represión y de esos hechos del 2001? Mira, yo hace varios años que dirijo proyectos audiovisuales para la productora del CONICET, que es CONICET Documental. La productora venía haciendo más proyectos de divulgación, más de series televisivas, documentales unitarios, pero de ese perfil. Y esta vez me convocaron para buscar qué proyecto audiovisual podíamos realizar a partir de lo que hace el Programa Nacional de Ciencia y Justicia que tiene el CONICET, que justamente lo que hace es vincular investigadores, investigadoras con la justicia, con el sistema judicial, para ver qué tipo de aporte pueden hacer desde su conocimiento. Puede ser a partir de un peritaje o de algún otro tipo de apoyo, que van de los temas más dispares, digamos. Puede ser de causas de contaminación ambiental o falsificación de obras de arte, digamos. Entonces, bajo ese marco empezamos a hacer entrevistas, investigamos un poco de qué se trataba el programa, empezamos a investigar y a entrevistar investigadores y investigadoras hasta que dimos con Rodolfo Willy Pregliasco, que es físico forense, y él nos contó las causas en las que había intervenido, muchas muy interesantes para nivel histórico, como la masacre de Trelew, lo que se conoce también como la masacre del Alto en Bariloche, que es que en 2010 la policía asesina a 3 jóvenes en un hecho de represión, uno en un caso de gatillo fácil, otros dos personas en un hecho de represión, y nos cuenta también la del 20 de diciembre de 2001, ¿no? Y ya ahí, como él había hecho un peritaje que se basaba justamente en imágenes, digamos, ¿no?, en todo el archivo audiovisual y de imágenes fotográficas que había sido aportado a la causa, ahí ya empezaban como materiales ricos para pensar en hacer un documental, ¿no? Y en cuanto empezamos a investigar cosas que desconocíamos, como que había habido un juicio y que era bastante reciente, 15 años después del 20 de diciembre de 2001, y del cual se sabía bastante poco, que había habido condenas importantes a funcionarios políticos y también a parte del personal policial que había actuado ese día.
Ahí dijimos, bueno, esto va tomando la forma de una película y así empezó, digamos, ¿no? Fue un proceso que llevó 3 años más o menos, entre que surgió la idea, empezamos a investigar también cómo conseguir esos materiales, sobre todo el del juicio que llevó un tiempo. Primero sabíamos que había sido filmado, pero no sabíamos si existía o dónde, quién lo tenía, digamos. Y escribimos un guión pensando en que eso lo íbamos a poder conseguir, pero no estábamos tan seguros. Ese fue un poco el proceso. También hay algo que es súper interesante del documental, que es que van echando testimonios de gente que participó del juicio y de familiares. Y cómo está reconstruido. Por las dudas, acá solemos hablar mucho de cine documental en nuestro país y sabemos la importancia que a veces tienen los temas que aborda. Pero además acá hay un trabajo muy interesante también en la realización audiovisual, en el que estén tratados de una manera atractiva, intensa, conmovedora por momentos, estremecedora. Y hay algo muy, muy impactante ahí, que es el cómo trabajaron con el testimonio también de las familias de una manera muy bella para contar algo que es muy doloroso, ¿no? ¿Cómo fue también esa parte del trabajo, ¿no? Cómo mechar también esa historia, cómo construir ese relato con imágenes. Bueno, qué bueno que todo eso se sienta, digamos, ¿no? Porque uno hace una apuesta y no sabe si todo eso va a funcionar. Pero sí, teníamos algo claro que fuimos trabajando mucho en la previa, sobre todo con el director de fotografía que se llama Sergio Claudio, que es con quien hicimos la película. Que era para nosotros, por un lado, el sistema judicial era opaco, digamos, tenía mucha opacidad, era difícil de entender, todos los materiales de la causa eran fotocopias en blanco y negro de cosas que no se veían, digamos. Entonces, y como esa reconstrucción tenía que ver con las imágenes, bueno, establecimos como una idea de puesta en escena para filmar a los personajes que tienen que ver con el ámbito judicial, que tiene que ver más con los reflejos de sus imágenes en otras superficies, en puntos de vista de las cámaras, y filmarlos con 3 cámaras al mismo tiempo para poder tener como angulaciones extrañas que tienen que ver un poco con eso que construyen las imágenes, también un poco con la mirada de las cámaras de seguridad de la Policía Federal de ese día. Y en relación a los familiares, teníamos claro que la búsqueda era totalmente distinta, digamos. Entonces trabajamos esta cosa más directa, más traslúcida, porque en ese dolor no hay mediación, digamos, ¿no? Claro. Entonces nos parecía eso. Y trabajamos mucho hablando con ellas, sobre todo, que son las familiares víctimas, digamos, ¿no? También de las personas asesinadas, y con Martín Gali también, que es uno de los sobrevivientes. Mucho antes hablando, y después teníamos la idea clara que queríamos que filmarlas en sus casas, filmarlo a Martín también en su casa, para que tuviesen esa comodidad, esa intimidad que habíamos construido antes, y que fuese un diálogo en el que fuesen apareciendo las cosas que ellas querían contar, cómo las querían contar. Hubo un trabajo de investigación, o sea, vienen hace 20 años contando lo mismo, claro, digamos. Entonces, eso para mí fue una clave que dejé medio librada a lo que aconteciera en el momento en que estábamos filmando, porque bueno, uno lee muchas cosas y te das cuenta que no siempre es la misma historia que uno cuenta, ¿no? No porque la historia cambie, sino porque los detalles que uno a veces cuenta o remarca son diferentes, porque el tiempo va cambiando y también la sensibilidad que uno tiene sobre esos recuerdos. Entonces, bueno, insisto sobre lo que sé o no. Entonces la idea fue no insistir sobre eso y ver qué iba apareciendo de lo que sabíamos, pensando en que iban a aparecer otras cosas que no sabíamos, digamos. Bueno, estamos hablando con Juan Ignacio Polio, director de Maelstrom 2001. Juan, es una realidad que los contextos de represión y las situaciones de represión es algo que se ha repetido en nuestro país, y con respecto al contexto actual, y teniendo en cuenta que hay un avance de la derecha y cierta ausencia de solidaridades de clase, ¿cómo lees este documental en este contexto, en la actualidad? Sí, a mí me parece que era otra cosa que tenía hacer un documental así, que es un territorio de disputa, digamos, ¿no? Que nunca va a perder, me parece, actualidad, más allá de que los contextos cambien. Hoy nos encontramos en Argentina en un contexto más de crisis económica, más profunda, que podemos leer con ciertas similitudes y diferencias a las del diciembre del 2001.
pero si vemos un poco también a otros países, digamos Francia, las manifestaciones de los chalecos amarillos, la reforma jubilatoria también, o en Irán, las movilizaciones de mujeres, digo, la disputa por los derechos siempre es un territorio conflictivo, y está un poco en la interpretación o la lectura que hagan los oficialismos, digamos, los poderes de turno, de cómo transitarla, contenerla o llevarla, digamos, ¿no? Entonces me parece que es algo que siempre nos tiene que mantener alertas, y me parece que la película, primero, reinscribe nuestra historia reciente, que muchas veces pierde el sentido, o podemos dejar de leerla con esa profundidad. Creo que tiene que ver un poco también con cómo las imágenes son tratadas en la televisión, lo que significa la movilización popular y todo eso, que también por ahí es mucho más cercano. Entonces leerlo con una profundidad diferente, que bueno, el cine habilita eso, ¿no? Por eso lo hicimos así, se pierde de otra manera. Entonces me parece que nos puede permitir hacernos un montón de preguntas sobre nuestra actualidad, digamos, ¿no? No sé, a mí se me despertaban preguntas que dije, bueno, yo quiero contar esto porque yo no tengo ni idea, que todas sepamos qué derechos perdemos cuando hay un estado de sitio, digamos. Uh-huh. Yo no sé cómo la policía tiene que disparar si me tira con una escopeta con balas de goma, digamos, que tiene que disparar al piso, porque siempre disparan a 90 grados a mi cara, digamos. Uh-huh. Digo, entonces, eso sigue pasando, y como dije antes, es un territorio de disputa que cambia mucho, digamos, depende de quién esté en el poder. Nosotros habíamos hablado mucho también con los jueces que trabajaron y aparecen como en los créditos del documental, y nos contaban que en el momento en que ellos estaban haciendo este fallo se estaba discutiendo cambiar de lo que era el protocolo de seguridad Garré al protocolo de seguridad Bullrich. Bueno, esa es la distancia que hay, ¿no? Uno limita el poder de la represión policial y el otro le da ciertas libertades, ¿no? Y ahí se juega eso. Cuando vimos la película juntos y cuando salimos comentamos algo que nos había parecido, que no sé si fue una búsqueda desde el inicio, sino que si no lo fueron encontrando a medida que fueron desarrollando el documental. Me quedo mucho con una palabra o un comentario que hace la pareja de Riva, casi al final, cuando habla de que por supuesto que hay una puesta en escena donde todo genera mucha indignación, entristece, indigna, pero también hay un poco de alegría en esa, digo, hay rebeldía. ¿Ustedes buscaron mostrar ese costado, además de la represión, además de lo terrible, además de lo salvaje de la policía, de lo angustioso, también buscaron mostrar eso? Sí, era muy difícil porque había muchas cosas que contar y había pocos tiempos quizás para construir eso. Tratamos de hacerlo de una forma delicada y que tuviese cierto desarrollo porque era algo que se veía, y creo que hay secuencias donde eso se nota. También era algo que hablamos mucho con el perito, con Willy Pregliasco, que él un poco lo dice también en algún momento de la película, pero que las imágenes transmitían eso, que era un día de fiesta también, ¿no? De alguna manera. Y creo que eso se ve, y dejamos donde la gente se reconoce, se abrazan con desconocidos, que creo que tienen las movilizaciones populares, ¿no? Los actos, digamos, masivos en ese sentido, sobre todo donde hay un nosotros, ¿no? Donde nos reconocemos en los otros y somos como una unidad en ese reclamo, ¿no? Didi Buberman dice que quien protesta por lo menos sabe que ha sido privado de esa posibilidad de reconocerse en nosotros, digamos, ¿no? Que por lo menos tienen esa seguridad. Entonces, ahí había algo. Y sí, pensando un poco en lo que vos mencionabas de María Arena, ahí había algo que reforzaba, obviamente totalmente inesperado, digamos. Eso era algo que quedaba de cómo filmamos a los familiares, que otra cosa era hacer o dedicarles estos planos cenitales donde ellos podían mostrar fotos y contar lo que quisieran, liberarlos de la exposición de sus rostros, digamos, ¿no? Y que sus voces contaran de otra manera lo que quisieran. Entonces, eso era un territorio para jugar, digamos, en ese sentido. Y María construyó eso sola de una forma totalmente inesperada. Y fue muy lindo porque hicimos una primer toma donde ella no había agarrado esa última foto, no vamos a spoilear mucho. Y me pidió cortar la toma en el medio y me dijo, quiero traer una foto más. Y se levantó y la fue a buscar y empezó de nuevo, digamos, ¿no? Hay algo en las fotos que me vuelve loco de la película,
la estoy como bien, mientras que vos hablas, lo estoy escuchando, así que por favor, si alguien está escuchando esto en vivo, se va corriendo a las 18 al Gaumont a verla, y si no, mañana también, o el miércoles, lunes y martes no. Y es que hay una foto muy impactante, que es que está uno de los asesinados con una remera de hermética. Ujú. Y me hizo acordar mucho a Darío y Maxi, ¿no? En este caso a Darío, que tenía una remera de Almafuerte, ¿no? Me hizo pensar en aquel famoso dicho un poco humorístico, ¿no? De los hippies son esa gente que parece buena, pero en realidad no lo es. Y los metaleros son esa gente que parece mala y en realidad lo es. Y en la solidaridad que se ve en las calles, ¿no? Están en plena represión, hay gente cuidando a otra. Ujú. Cómo también se transmite en eso, ¿no? De que eran muchos de ellos, de los asesinatos, son pibes jóvenes, y que es difícil también esta tarea, ¿no? De contarle a nuevas generaciones eso, incluso hasta el trabajo con fotos, con video que ustedes hicieron, porque hoy hay demasiadas fotos, digamos, y ahí no hay tanto, ¿no? Esta cosa que haya puntos ciegos o demás. Y te quería preguntar ¿por qué eligieron o qué relevancia tiene también para elegir contar esto? También el lugar del perito, ¿no? De esa reconstrucción también, que ya es un poco un montaje en el sentido más pleno de lo cinematográfico, ¿no? Y hay como esta idea de, bueno, hicieron una película para reconstruir, ¿no? Es como una película dentro de la película. Ujú. Sí, en relación a la reconstrucción, cuando empezamos a entender de qué constaba el peritaje, cómo se había reconstruido ese día, qué elementos había utilizado Pregliasco, que eran las sombras que había en las imágenes, Uh-huh. o cualquier otra información, recordemos, más de 20 años atrás, VHS, fotografías analógicas, Claro. pocas indicaciones temporales de dónde esos videos, de en qué horario esos videos habían sido tomados, salvo que hubiesen salido en vivo a través de la televisión y estuviesen grabados con el horario que más o menos te referenciaba en la pantalla del Claro. graph, ponele. Pero había muchos videos brutos que no tenían ninguna indicación horaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, él usó todos los elementos que había en esas imágenes para poder armar como este rompecabezas. Y hizo el Panóptico, que es este programa donde vos podés ver todo en simultáneo. Pero bueno, eso es una instalación, no es una película. Claro. Digo, esa simultaneidad, más allá de que hay pantallas partidas en la película en Sí, momentos, pero bueno, viene una cosa atrás de otra en una Ujú. película, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar un montón de decisiones para que eso entre en una duración aproximada. La película, el primer corte duraba 5 horas. Claro. Entonces, llegar a 2 horas y media no fue tan difícil, pero llegar a 2 horas fue muy difícil. Me imagino. Entonces, sabíamos que la única forma de darle como importancia a ese peritaje era realmente reconstruir el día, que la película fuese la reconstrucción de ese día, digamos. Ujú. O sea, teniendo estos links con el peritaje que permiten tomar ciertas referencias temporales, pero que lo que había que hacer era reconstruir ese día con el mayor detalle posible, siendo totalmente exhaustivo, obviamente tomando decisiones. Pero bueno, el día arranca con las primeras imágenes que había en la causa a las 8 de la mañana y termina más o menos a las 20 horas. Bueno, empecemos ahí. Ujú. Sobre todo porque ahí descubrías cosas que obviamente con el paso del tiempo, no sé, para mí la mañana siempre era clave, digamos, ¿no? Y uno se queda siempre con los momentos de mayor violencia. Ujú. Y a la mañana parecía que no pasaba nada, pero aparecían las primeras mentiras, digamos, ¿no? Claro. Las primeras relaciones de los manifestantes con los policías que estaban llevando adelante el operativo, que les digan una cosa, pero ellos saben que van a hacer otra, digamos. Ujú. Ahí se empieza a armar lo que va a pasar, digamos. Entonces ahí uno puede encontrar como respuestas a lo que pasó durante el día, ¿no? Y que después, no sé, no se puede como controlar en relación a la escalada de la violencia de la represión. Por las dudas, si se engancharon recién con FM La Tribu, estamos hablando con Juan Ignacio Polio, director de Maelstrom 2001, un documental que para nosotros es realmente crucial que se difunda porque reconstruye estos asesinatos por la represión policial en diciembre del 2001, y obviamente estamos en un contexto, y con esto si querés podemos ir cerrando porque nos van a echar que viene un programa atrás, ¿no? Si no podríamos seguir hablando 5 horas nosotros también de estos temas, pero digo, también es como pensando un poco en que además es un juicio que se hizo, pero que no se conoce tanto y que tiene una trascendencia puntual, ¿no? De que es un juicio en el que se juzgaron a funcionarios políticos de bastante alto rango por una represión policial. ¿Tiene antecedentes en América Latina esto? Escasos, casi ninguno, digamos. Claro. Argentina en Sudamérica creo que
por la gente con la que hemos hablado especialista en esto, el único país en el que por un caso de asesinatos en una represión policial, digamos, se condena a un secretario de seguridad, digamos, de ese momento. Por eso era importante también usar el material del juicio, digamos, ¿no? Para poder escuchar también a los imputados, leer un poco qué discurso se construye y también, obviamente, los testimonios de quienes habían estado ahí, porque ahí las imágenes adquieren otra profundidad y también la disputa, ¿no? Esto de que una imagen muchas veces no dice más que 1000 palabras, digamos, si vos no la pones entre paréntesis, no le haces preguntas, las imágenes no dicen nada, digamos. Claro. Sobre todo este tipo de archivo, ¿no? Entonces, bueno, hacerle preguntas, y esa era la forma de saber por qué fueron, qué les pasaba, devolverle un poco esa humanidad, porque si no, son manifestantes y sí, la policía le disparó y mató a 5 manifestantes, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué les dispararon con balas de plomo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay un montón de preguntas que nos pueden llevar a pensar cosas. Y sí, es un juicio que de alguna manera es paradigmático, aunque lamentablemente a más de 20 años esas condenas no han sido efectivas, sobre todo para los 2 responsables, digamos, políticos, digamos, el jefe de la Policía Federal y el secretario de Seguridad de ese momento. Son ejemplares y es un juicio que deja, más allá de que también se hizo 15 años después, y eso es muy tarde para las familias y para la gente que estuvieron ahí. Muchas personas no supieron que ese juicio se hizo ni siquiera para ir a declarar, digamos, que habían estado ahí. Muchos familiares murieron, digamos, la madre de la Magna no llegó a conocer la sentencia, bueno, y así un montón de cosas. La pregunta que se cae Maduro, ¿dónde se puede ver, además de estas veces que se volverá a pasar en el Gaumont, dónde va a quedar? Es súper interesante, justo encima esta semana en la que estuvo en el candelero la palabra CONICET, destacar la labor, en este caso, de CONICET documental para construir memoria. ¿Dónde se puede ver y dónde se va a poder encontrar después, ¿no? Para que la puedan ver además en todo el país. La peli se está viendo sábado y domingo y miércoles de esta semana en el Cine Gaumont a las 18 horas. Después se va a proyectar el martes en Posadas también, que hay una mesa de debates el martes sobre represión institucional, digamos, que organiza el CONICET en el CCT ahí en Posadas, Misiones. Después, en unos meses, va a quedar libre en Cinear Play, digamos, buenísimo, seguramente, y esperamos que pueda haber otras salas, digamos. También hay, algunas salas de Espacios Inca, que creo que el 15 está en Quilmes y en Lobos también. Buenísimo. No me acuerdo exactamente los horarios, pero va a haber más posibilidades, espero, aunque sea esporádica, de que la puedan ver en el cine, y después, obviamente, pasado un tiempo, va a quedar en Cinear Play para que la puedan ver de forma gratuita cuando gusten. Bueno, muchísimas gracias por venir, Juan Ignacio. La verdad es que, como saben, pueden buscarnos en @nuncafuistecine en todas las redes, incluso en TikTok ahora también, porque bueno, ahí están también las discusiones en este momento, y en nuestro newsletter semanal vamos a poner también toda la info para quien quiera encontrarla. Gracias por venir. Vamos a escuchar una música muy alegórica. Hubo piedras gigantes.
vamos con una consigna.